Y antes de hablar acerca de la clínica del síndrome piramidal, solamente les voy a hacer un recuerdo muy rápido acerca de la clase anterior. Les había dicho que la vía piramidal, la vía más importante en neurología, es aquella vía que está constituida por el fascículo córtico espinal cruzado, el más importante, que es este, vamos a ver enseguida, que va de la corteza cerebral y a nivel de la parte inferior del bulbo raquídeo se cruza, ubicándose en el cordón lateral de la médula espinal contralateral. Esta es la vía córtico cruzada. Hay otra vía que se llama la córtico espinal directa o vía piramidal directa, que está de color verde, que es una vía que va de la corteza cerebral a la médula espinal, pero en forma ipsilateral, del mismo lado, ubicándose en el cordón anterior de la médula espinal. Y el tercer componente de la vía piramidal es la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar, aquella vía que va a los núcleos de la corteza cerebral, a los núcleos contralaterales de los pares craneales. De estas tres vías, les decía, la que está en azul, la vía córtico-nuclear, es aquella vía que la vamos a ver cuando estemos hablando de pares craneales. La vamos a eliminar de momento, esta. La vía córtico-espinal directa, o vía piramidal directa, que está de color verde, también la vamos a eliminar, porque les decía, no tiene importancia clínica en la práctica neurológica. Esta que va quedando es la vía córtico-espinal cruzada o córtico-espinal lateral, porque se ubica también en el cordón lateral de la médula espinal, ¿ya? Y esta es la vía más importante. Su lesión que produce el síndrome piramidal. ¿Y qué manifestación clínica tiene el síndrome piramidal? Parálisis, decía. Y vamos a empezar hablando de las parálisis. El término parálisis no está bien empleado en medicina. El término parálisis hay que aclararlo y hay que especificar qué tipo de parálisis tiene un paciente. Es así que la parálisis más frecuente que nosotros encontramos son las parálisis de la mitad del cuerpo, tanto de la cara, tanto del brazo como de la pierna. En neurología tenemos tres segmentos. La cara es el segmento facial. La extremidad superior es el segmento braquial. El brazo es el segmento braquial. Y la extremidad inferior es el segmento crural. Tenemos tres segmentos: el facial, el braquial y el crural. Dicho esto, sigamos con las aclaraciones. Les decía, la parálisis más frecuente que nosotros vemos es la parálisis de la mitad del cuerpo, que compromete la cara, la extremidad superior y la extremidad inferior. Como es la mitad del cuerpo, se llama M. ¿Ya? Antes de continuar, decirles que cuando un paciente tiene, entre comillas, paralizado, pero en forma absoluta, hay una parálisis absoluta, hay una disminución hay una pérdida de fuerzas completa, se conoce con el nombre de plejía. Y si esa disminución de fuerza no es absoluta, sino que es parcial, la disminución de fuerzas en forma parcial, ya sea leve, ya sea moderada o ya sea severa, a esta disminución de fuerza se conoce con el nombre de paresia. Repito, la pérdida absoluta de la fuerza muscular se conoce con el nombre de plejía. En cambio, la disminución de la fuerza muscular, ya sea en forma leve, moderada o severa, disminución, no hay pérdida, sino es disminución de la fuerza muscular, se conoce con el nombre de paresia. Volvamos.
Si es la mitad del cuerpo la que está comprometida en forma absoluta, es decir, no mueve absolutamente nada de la mitad del cuerpo, ¿cómo se llama? Hemiplegia. 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 Si en cambio no ocurre aquello, sino que existe una disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, ya sea en forma leve, ¿cómo se llamará? Hemiparesia. 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 Las hemiparesias y las hemiplegias son el déficit motor más frecuente en neurología. Bueno, estamos empezando con la mitad del cuerpo. Cuando el déficit motor es solamente en las 4 extremidades, por ejemplo, una lesión de la columna cervical, ¿ya? Un traumatismo raquimedular que lesione y seccione, corte la médula espinal, cervical estoy hablando, va a dañar tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Si acaso hay una pérdida absoluta de la fuerza muscular en las 4 extremidades por lesión de la columna cervical, pérdida absoluta, ¿cómo se llamará? Cuadriplegia. Cuadri o tetra, es lo mismo. Si es una pérdida absoluta de la fuerza muscular en las 4 extremidades, ¿cómo se llamará? Cuadriparesia. Absoluta. Cuadriplegia o tetraplegia, que es lo mismo. Cuadriplegia o tetraplegia, lo mismo. Si en cambio no es una pérdida absoluta, sino es una disminución de fuerza, repito, ya sea en forma leve, moderada o severa, disminución de fuerza, por lo menos algo mueve, ya sean las manos, ya sean los pies, ¿cómo se llamará? Cuadriparesia, tetraparesia, que es lo mismo, tetra o cuadriparesia, es lo mismo. Bueno, sigamos. Si el déficit motor solamente es en las extremidades inferiores, como ocurre, por ejemplo, con traumatismos raquimedulares dorsales o lumbares, y el déficit motor es absoluto en las extremidades inferiores, no mueve nada, ¿cómo llamaremos? Se llama paraplegia. Es una paraplegia. Eso es lo que ustedes ven en los pacientes o en las personas que están en sillita de ruedas, están parapléjicos. Sin embargo, a veces podemos ver que algo pueden mover, ya sea en forma leve, ya sea en forma moderada o severa. Entonces, como decía, estas son de fuerzas. Paraparesia. El paciente está paraparético, paraparesia. La disminución de fuerza en las unidades superiores, solamente en las superiores, se conoce con el nombre de diparesia o diplegia. Diparesia o diplegia, según pueda mover o no pueda mover las extremidades superiores solamente. Diparesia o diplegia. Y solamente de estos 3 segmentos que les he mencionado, ya sea el facial, ya sea el braquial, ya sea el crural, solamente se compromete uno de estos 3 segmentos, por ejemplo, en la extremidad superior. ¿Cómo se llamará? El déficit motor. Monoplegia o monoparesia. Monoplegia o monoparesia. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Los conceptos tómenlos en cuenta porque nunca más les voy a repetir. Ustedes tienen la obligación de saber. Yo sé que mucha gente, muchos de ustedes ya sabían, solamente les estoy haciendo un recuerdo. Por eso es que decimos, cuando estamos en la práctica, ese paciente está parético o pléjico. Ya me están entendiendo ustedes. Les estoy preguntando si ese paciente mueve parcialmente o no mueve nada su segmento corporal.
paresia, plejía. Paresia, disminución de fuerza, plejía, pérdida completa de la fuerza. Bueno, en el síndrome piramidal, jóvenes, el signo más importante, la manifestación clínica más importante, sin duda, la paresia o la plejía. Vamos a dar, por ejemplo, como ejemplo la hemi, una hemiparesia o una hemiplegia, ¿ya? Como ejemplo. Se entiende también que si la lesión, por ejemplo, es a nivel del hemisferio cerebral izquierdo, la hemiparesia o hemiplegia es contralateral, porque la vía córtico-espinal que nosotros exploramos es la cruzada, esta que estamos viendo. Si es una lesión izquierda, cerebral izquierda, la hemiplegia o hemiparesia va a ser derecha. ¿Se comprendió eso? Sí, doctor. Continuemos. Bueno, entonces, esta hemiparesia o esta hemiplegia contralateral, vamos a dar como ejemplo. Esa es la manifestación clínica más importante del síndrome piramidal. Lesión de la vía piramidal en cualquier lugar de su trayecto nos produce como manifestación clínica el síndrome piramidal, cuya manifestación más importante es la parálisis, es decir, la hemiparesia o la hemiplegia, la manifestación más importante. Pero en el síndrome piramidal también existe síndrome piramidal. Vamos a describir clásicamente dos fases, la fase flácida y la fase espástica. La fase flácida y la fase espástica. En la fase flácida existe una parálisis, ejemplo, una hemiparesia contralateral, pero su nombre indica es flácida, es decir, que es hipotónica. Es una parálisis flácida, hipotónica. Y en esta hemiparesia o hemiplegia contralateral o hipotónica, que también se presenta en la fase flácida, hipo o arreflexia. Hipo o arreflexia, es decir, disminución o pérdida de los reflejos osteotendíneos en este lado hemiparético o en este lado hemipléjico. Los reflejos osteotendíneos están disminuidos o abolidos. En esta hemiparesia o en esta hemiplegia, en este lado, además de existir disminución de los reflejos osteotendíneos, existe el tono muscular disminuido, hipotonía muscular. De la fase flácida a la fase espástica, en promedio tienen que pasar 2 a 4 semanas. En promedio pasan de 2 a 4 semanas para luego ya manifestarse la fase más importante del síndrome piramidal. ¿Cuál es esa fase más importante del síndrome piramidal? La fase espástica. Esta fase espástica es la que define el síndrome piramidal. La fase espástica. ¿Y qué va a existir en fase espástica? ¿Qué existe? En la fase espástica, pues el paciente sigue teniendo la hemiparesia o la hemiplegia contralateral. Sigue teniendo la hemiparesia o hemiplegia contralateral. Pero, ¿qué es lo que cambia? En este lado hemiparético o hemipléjico, los reflejos osteotendíneos empiezan a ser aumentados, a ser vivos. Es decir, que existe una hiperreflexia osteotendínea. Una hiperreflexia de los reflejos osteotendíneos. Cuando hablo de reflejos osteotendíneos, me estoy refiriendo, algunos de ellos mencionarlos, al reflejo bicipital, al tricipital, rotuliano, al aquileano, como vamos a ver enseguida. Entonces, en este lado hemiparético, ¿qué va a pasar? Que los reflejos se van a poner vivos, exaltados, aumentados. ¿Qué también va a existir? Una hipertonía muscular. Vamos.
uno por uno estos conceptos. Y que también tienen que presentar este signo clásico de la neurología, clásico, el signo de Babinski, o ya también respuesta plantar extensora. Babinski, respuesta plantar extensora. Bueno, vayamos a estos componentes. Cuando hablamos de parálisis, ya les he dicho, el paciente puede estar hemiparético o hemipléjico, no hay mayor detalle. Este detallito es importante, jóvenes. Cuando hablamos de parálisis, una persona, un ser humano, fácilmente puede detectar una parálisis, una plejía. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Que hasta el portero o hasta un abogado, cualquier profesional, o sin ser profesional, el portero, les decía, o el camillero, ¿están de acuerdo que se da cuenta que un paciente está hemipléjico o no? Sí, doctor. Todos, cualquiera puede darse cuenta, y solamente el concepto no nos va a decir que está hemipléjico, nos va a decir, está paralizado la mitad de su cuerpo, doctor. Nos está diciendo hemipléjico, ¿sí? Cualquiera puede detectar una hemiplegia, es muy fácil. Una hemiparesia severa podrá detectar cualquiera, bueno, hemiparesia severa, que muy apenas pueda levantar la mano o moverla, tratar de mover muy apenas, y el pie tratar de mover muy apenas. El paciente desde luego no puede levantar su mano, no puede caminar, ¿no? ¿Podrá detectar una persona que no sea del ámbito médico? Sí, doctor. Claro, una paresia severa sí lo puede detectar. Va a decir, muy apenas, doctor, está moviendo la mitad de su cuerpo, parecería que estuviera paralizado. Una hemiparesia severa sí lo va a detectar. Una hemiparesia moderada, ¿en qué consiste? Que apenas puede mover la mano, ya puede mover un poco más, pero puede mover la mano. Apenas puede mover la mano. ¿Ya? Le decimos, levante la mano, y el paciente, eso es todo lo que puedo hacer, doctor. Pero levante más, no puedo, doctor, no puedo levantar, no puedo hacer eso nada más. Lo mismo en la pierna, muy apenas puede mover, puede doblar la rodilla. Es una hemiparesia moderada. En cambio, lo que sí una persona común no puede detectar son las paresias leves, pequeñitas, chiquititas. Se llaman paresias mínimas. El paciente que tiene una hemiparesia leve, ¿saben qué hacen? Miren, levante la mano, les decimos, levanta la mano. Levanta el pie, le decimos, levanta el pie. Camina, le decimos, camina. Entonces, ¿cómo se detecta, cómo se puede detectar o diagnosticar una paresia mínima o leve? ¿Cómo puedo detectar una paresia leve o mínima? El éxito de un médico está en aprender, en detectar parecias pequeñitas, chiquititas. Porque entienda, por ejemplo, si es un tumor que está en el cerebro, en la circunvolución frontal ascendente, es pequeñito, al comienzo es chiquito, ¿no es cierto? Pequeñito, y al comienzo va a producir una hemiparesia pequeña, leve, ¿ya? Leve. Ya conforme va creciendo el tumor, pues va a producir una hemiparesia severa y una hemiplegia. Pero ¿qué queremos? Nosotros queremos detectar cosas chiquititas, ¿están de acuerdo o no? Tumores pequeñitos, cuando el tumor está chiquito. Y cuando el tumor está chiquitito, a nivel de la circunvolución frontal ascendente, ¿qué produce? Hemiparesias leves o mínimas. Y estas son las que tenemos que detectar. ¿Cómo hacemos para detectar una paresia mínima? Lo hacemos a través de pruebas de paresia mínima. En las manos, ¿qué hacemos? Hagan de cuenta que el paciente está recostado. Vean, es un paciente que está recostado en su cama. Le decimos, cierre los ojos y levante las manos. El paciente está cerrando los ojos y está levantando las manos. Conforme van pasando los segundos, 10, 15 segundos, miren qué es lo que pasa. El paciente tiende a descender, hace caer su mano, su brazo, hacia abajo y prona la mano. Mírenme.
Si el paciente tiene una paresia, ¿no? Va a ser eso. Le digo que cierre los ojos y el paciente, mire, va a descender y va a pronar la mano izquierda. Va a pronar. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. A este descenso, a esta prueba, que consiste en el descenso de la extremidad superior al cabo de unos segundos, con los ojos cerrados, se conoce con el nombre de prueba de paresia mínima de Mingancini, o solamente Mingancini, o solamente Mingancini. Entonces decimos, este paciente tiene una paresia braquial izquierda, debe tener algo en el hemisferio cerebral derecho. ¿Ya? Esa es la prueba de paresia para detectar parecias chiquititas, leves. En las extremidades inferiores también tenemos otra prueba. Miren, al paciente siempre en decúbito dorsal se le dice levante las extremidades, levante y doble las rodillas, levante las piernas y doble sus rodillas, ¿ya? Si un paciente lo tiene que hacer los dos al mismo tiempo, las dos piernas, ¿ya? ¿Ya? Si un paciente al cabo de unos 5 o 10 segundos empieza a descender una de las piernas, miren, ese paciente tiene una paresia mínima. En este caso, vean, en este caso está descendiendo la pierna derecha. ¿De acuerdo? Está descendiendo la pierna derecha. Este paciente tiene una paresia braquial derecha, decimos. Esta prueba, aquí ven, se llama prueba de Mingancini. También Mingancini para extremidades inferiores. Entonces hay pruebas de Mingancini para extremidades superiores y también hay una prueba de Mingancini para extremidades inferiores. ¿Puedo continuar? Si hay alguna duda, pregunten, si no han comprendido, pregunten también. ¿Puedo continuar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, en teoría, no en la práctica, en teoría hay otra prueba que se conoce con el nombre de prueba de Barré o maniobra de Barré. Sirve para detectar también pruebas de paresia mínima. ¿Ya? ¿En qué consiste esta prueba de paresia mínima para extremidades, solamente para extremidades inferiores? En este caso, ¿cómo está el paciente? ¿En qué decúbito está? Ventral. Está en decúbito ventral. Se le dice al paciente en decúbito ventral que doble y lleve hacia arriba los pies. Doble y lleve hacia arriba las piernas. Si el paciente tiene una paresia pequeñita, una paresia mínima, miren qué ocurre. La pierna, el pie se va cayendo, va descendiendo. ¿Ya? Entonces decimos, este paciente tiene una paresia pequeña en la pierna, en el segmento braquial del lado derecho, en este caso. Prueba de Barré, o maniobra de Barré. Les decía, esto es una prueba teórica porque nosotros a los pacientes no los colocamos en decúbito ventral. Sobre lo incómodo, sobre algunos pacientes, sobre lo doloroso que ya están, entonces producirles estas incomodidades no es prudente, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos en la práctica pruebas de Mingancini para extremidades superiores y para inferiores, porque el paciente está en decúbito dorsal. Y esta prueba que están viendo de Barré, esta prueba es teórica, pero hay que aprenderla para los exámenes, porque son también clásicos de la neurología. Bien, entonces, jóvenes, todo lo que les estoy enseñando es para la práctica, les estoy avisando. Y si no vamos a tener la suerte de pasar prácticas en este año, sí lo van a ver en el internado. Y yo pregunto esto, vamos evaluando, ¿es aparético el paciente? Les pregunto, no doctor, seguro que no está aparético. Sí doctor, bueno, hacer las pruebas de paresia mínima. Entonces
interno tiene que hacer. Y muchas veces ellos dicen no está bien, porque no se trata, ya les he enseñado, no se trata de mover solamente las manos, los pies, se trata de detectar también una paresia pequeñita, una paresia mínima. Un buen médico tiene que detectar aquí. Muy bien, sigamos. Hemos dicho entonces que ya hemos diagnosticado hemiparesias o hemiplejías, desde las grandes hasta las leves. Ahora, ¿en qué consiste esto de la hiperreflexia? Antes del tono muscular. Habíamos dicho en la fase flácida existe una hipotonía muscular. Y en la fase que mejor define el síndrome piramidal existe una hipertonía muscular. ¿Recuerdan o no? Cierto. Por favor aprenda, por favor atienda. Esta es una clase, pero les he dicho, el síndrome piramidal está en todas, absolutamente, está en todas las clases que vayamos a ir describiendo a lo largo de este año. En todos los temas está el síndrome piramidal. Aprende, si no saben o si no han entendido, pregunten. ¿En qué consiste, cómo se evalúa cómo es la hipertonía del síndrome piramidal? Nosotros, cuando realizamos, medimos el tono muscular, lo hacemos tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior. ¿Qué hacemos? Entonces, le decimos al paciente que doble, ¿ya? La mano, doble. Y nosotros vamos estirando la mano, vamos estirando, como están viendo acá. Entonces, el paciente está doblando y nosotros lo que hacemos, vamos estirando la mano. Producimos una extensión de la mano, ¿ya? Y normalmente hay una cierta rigidez, una leve rigidez. Eso es un tono muscular normal. El tono muscular, esa relativa rigidez, es normal, ¿ya? Cuando esta maniobra de llevar de una flexión a una extensión de la extremidad superior se ve con cierto grado de dureza, un poco duro, ¿ya? Al extender, entonces decimos está rígido, está duro este paciente. Estamos diciendo está hipertónico. Si a la extensión hay una dureza, se llama hipertonía. ¿Y cómo es la hipertonía del síndrome piramidal? Se llama hipertonía en muelle de navaja, o fenómeno de la navaja, ¿En qué consiste esta hipertonía en muelle de navaja o fenómeno de la navaja? Mírenme, por favor, ¿ya? Mírenme. Yo soy el paciente y el médico me extiende la mano, me voy a poner de lado. Me extiende la mano o el brazo, hay una cierta relativa rigidez. ¿Pero en qué consiste esta hipertonía del síndrome piramidal, esta hipertonía en muelle de navaja? Miren, esta hipertonía, esta dureza solamente es al comienzo. Miren, duro, se pone duro para luego abruptamente soltarse. Otra vez. Al comienzo es duro para luego abruptamente soltarse. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Es hipertonía solamente al inicio de la maniobra, al inicio. Duro, pero luego se va soltando. Como están viendo acá. ¿Cómo están viendo? Igual, en la extremidad inferior, nosotros flectamos, doblamos la rodilla, y al extender, igual. Al comienzo es duro, pero después, abruptamente, vean, al comienzo es duro, para luego abruptamente soltarse, se suelta. Entonces, a esta hipertonía que solamente se presenta al comienzo, se conoce con el nombre de hipertonía en muelle de navaja o fenómeno de la navaja. Bien. Esta diapositiva también nos sirve para explicar otras clases de hipertonía que se presentan en otros síndromes, en el síndrome extrapiramidal, que vamos a ver, como vamos a hablar en las siguientes clases.
Dentro del síndrome extrapiramidal está, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Y en el síndrome extrapiramidal, ¿qué hipertonía se presenta? Se presenta ya sea esta o esta otra. Se presenta la hipertonía en rueda dentada. ¿Qué quiere decir? Véanme, por favor. Es una hipertonía que se presenta como a saltitos, a saltos. Miren, hipertonía, normotonía, hipertonía, normotonía, hipertonía, normotonía, hipertonía, normotonía, hipertonía, normotonía. Como gradas. Y esta hipertonía se conoce con el nombre de rueda dentada. Hipertonía en rueda dentada. Es una hipertonía que se presenta en el síndrome extrapiramidal. La otra hipertonía que se presenta en el síndrome extrapiramidal, ejemplo de Parkinson, les decía, es la hipertonía que se presenta, miren por favor, mírenme, desde el inicio, el paciente cuando es extendido por el médico, cuando el médico va a extender la mano, desde el comienzo hasta el final es duro, 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 rígido, duro, 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 en forma uniforme desde el inicio hasta el final, se mantiene la hipertonía. ¿Cómo se llama esta hipertonía? En tubo de plomo. Hipertonía en tubo de plomo. La hipertonía en rueda dentada y en tubo de plomo están presentes en el síndrome extrapiramidal, ejemplo de enfermedad de Parkinson. Volvamos a la clase, volvamos al síndrome piramidal. ¿Cuál es la hipertonía que se presenta en el síndrome piramidal? Es solamente esta, la hipertonía en muelle de navaja, fenómeno de la navaja. Estas otras dos que les he descrito es para las siguientes clases, tienen que recordar. ¿Puedo continuar? Doctor, tengo una duda. Usted, para explicarnos de los signos, de los fenómenos, nos mostró a ver si le muestro mis cámaras, se me puede ver. Usted nos explicó que va de aquí, se pone duro, duro, duro y se extiende rápidamente, pero yo lo que puedo interpretar de la imagen es que va de extensión, duro, duro, a flexión así. Esa es mi duda, doctor. No. Por tanto, esto más que todo, estas evaluaciones lo hacemos más que todo a la extensión. Está bien tu pregunta, por el dibujo estás queriéndote confundir. Nosotros hacemos más que todo a la extensión, ¿ya? A la extensión tanto de la extremidad superior como también en la extremidad inferior. Primero doblamos, flectamos la extremidad inferior y luego la tratamos de extender, ¿ya? ¿Se está entendiendo? Ah, ya. Sí, doctor, gracias. Pedimos al paciente que ponga resistencia al... No le dices nada al paciente tú. Tú estás evaluando, tú más bien tratas de distraerle al paciente. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Y de dónde es? Le estás distrayendo, no le tienes que decir nada al paciente. Tú tienes que evaluar el tono muscular. Tú tienes que evaluar el tono muscular sin que él se dé cuenta. Distraes al paciente. Tranquilo, le dices, voy a hacer unas pruebitas, unos exámenes en usted. Y vas hablándole, vas examinándole. ¿De acuerdo? Tono muscular, ya saben, el fenómeno de la navaja o el muelle de navaja. Que también hemos visto. ¿Qué hemos dicho? Los reflejos osteotendíneos, ¿cómo van a estar presentes? En la fase flácida y hiporreflexia, les decía, o arreflexia. Pero la que mejor define el síndrome piramidal, ¿cuál es? La fase espástica. ¿Cómo van a estar los reflejos en un paciente con síndrome piramidal? Aumentar. Se llama hiperreflexia osteotendínea. Aquí estamos dando, por ejemplo, el reflejo patelar o el reflejo rotuliano. Apenas tocas con el martillito y el paciente empieza a dar un salto, la extremidad de la pierna se extiende. Eso ya saben ustedes. Hay el reflejo rotuliano patelar, el reflejo aquiliano, y en la extremidad superior lo que evaluamos es el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el estilo radial, el estilo cubital. No importa. De momento aprenden solamente en forma global los reflejos osteotendíneos. Sigamos.
que también va a estar presente, esto no estaba en la diapositiva. En el síndrome piramidal y en la fase espástica está presente el clonus. Son movimientos repetitivos que se presentan ya sea en la mano, ya sea en la rodilla, como están viendo en este caso en el pie, cuando un paciente realiza una flexión abrupta. ¿Qué ocurre? Vean por favor, de cualquiera de estos tres segmentos, cuando realiza una movilización. Por ejemplo, miren, el médico acá, no sé si pueden ver o no. Sí, El médico en este caso le va a doblar el pie, ¿ya? Véanme. Si el médico me evalúa mi mano que están viendo acá, esta mano es del médico, esta. Si el médico me dobla, me flexa mi muñeca, mi mano, en forma rápida, brusca, miren. Otra vez, voy a hacer un poco por eso. Creo que en el Zoom hay que hacerlo un poco más lento, pues en forma rápida. Miren, si lo hago así en forma rápida, ¿ya? Así, ¿ya? ¿Saben qué va a pasar? La mano va a hacer esto. Va a tener movimientos de flexo-extensión. Y estos movimientos de flexo-extensión se llaman clonus. Miren qué está ocurriendo acá en esta diapositiva. El médico está doblando, llevando hacia arriba el pie. ¿Cuál va a ser la respuesta? El pie va a empezar a hacer esto. Y estos movimientos de flexión se conocen con el nombre de clonus. Clonus del pie, hay clonus de la rodilla, hay clonus de la mano. Clonus presente clásicamente en el síndrome piramidal en su fase espástica. Que también está presente esto, que se llama la respuesta plantar extensora. Normalmente, cuando uno evalúa, mejor es evaluar jóvenes con una llave, no con un alfiler como están viendo acá. Mejor se evalúa con objetos rojos. Todos tenemos una llave en nuestro bolsillo y lo hacemos con una llave, ¿ya? Entonces, ¿cómo evaluamos? Planta del pie, no he dicho borde externo del pie, he dicho borde externo de la planta del pie, borde externo de la planta del pie. De abajo hacia arriba vamos apretando, vamos ejerciendo una leve presión, leve a moderada presión, de abajo hacia arriba. Y normalmente cuando hacemos esta presión en el borde externo de la planta del pie de abajo hacia arriba, ¿cuál es la respuesta? Normalmente es esto, que los dedos se flejan. Cuando a ustedes les hacen cosquillas en sus pies, ¿qué hacen pues sus dedos? Flexión. Claro, se flejan, flexión plantar se llama, ¿ya? Respuesta plantar flexora. Eso es normal, ¿eh? Eso ocurre normal. Pero anormalmente, patológicamente, como ocurre en el síndrome piramidal, ¿cuál es la respuesta plantar? Se llama respuesta plantar extensora, o llamado también signo de Babinski. Miren, a la compresión leve a moderada, de abajo hacia arriba, el borde externo, he dicho de la planta del pie, ¿qué respuesta vamos a conseguir? Cualquiera, ya sea la extensión del ortejo mayor, del dedo gordo, esto es Babinski. Respuesta extensora, plantar extensora, ya sea solamente del ortejo mayor, del dedo gordo, o también se llama Babinski cuando se extienden todos los dedos. Es lo mismo. Si se extiende todos los dedos o se extiende solamente el dedo gordo, es igual. Se llama Babinski. ¿Se comprendió? Sí, doctor.
Si se extiende uno o todos los dedos, si se extiende el dedo gordo o se extienden todos los dedos, y es igual, es Babinski. Y si hay Babinski, ese es parte piramidal. ¿Qué también hay? Estos jóvenes tienen que aprender, porque nosotros en las clases de neurología preguntamos y les hacemos honor a estos neurólogos que nos han enseñado la semiología hace varios años, y el honor se los hacemos describiendo sus nombres. Normalmente la respuesta plantar, les decía, lo hacemos así, explorando el borde externo, pero también se puede desencadenar Babinski a través de otras maniobras, no explorando la planta del pie, no apretando la planta del pie, sino a través de otras maniobras. Y esas otras maniobras se conocen con el nombre de sucedáneos del Babinski. Sucedáneos del Babinski. ¿Cuáles son los sucedáneos del Babinski? Gordon. La maniobra de Gordon consiste en comprimir, apretar, ¿qué cosa? Los gemelos. Los gemelos. Y mira, no sé si aquí lo voy a ubicar. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren cómo se desencadena el Babinski. Esa es la maniobra de Gordon. Otro sucedáneo, Schaffer. Miren, comprimiendo ¿qué? El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se logra la extensión del dedo gordo, se logra un Babinski, maniobra de Schaffer. Y otro sucedáneo, Oppenheim, comprimiendo el borde anterior de la pierna en sentido descendente, Oppenheim, vamos a desencadenar un Babinski. Estos son los tres signos clásicos o sucedáneos del Babinski, que normalmente nosotros no lo exploramos de esta manera, sino lo exploramos de esta manera. De esta manera. Ya les he dicho cómo, con una llave les he dicho, ¿no es cierto? Con una llave de abajo hacia arriba, con una llave. Pero a veces hay un tiempito para evaluar y hacer honor a estos neurólogos antiguos, y se nos ocurre preguntar, ya sea en la teoría, en los exámenes, o ya sea en la práctica. A ver, ya que te he enseñado, a ver, dime en qué consiste el Gordon, el Schaffer, el Oppenheim. Tienen que saber, son clásicos, y por respeto a estos neurólogos, pues en las prácticas y en los exámenes teóricos preguntamos. Hay otro sucedáneo que es el Schaffer. A ver, voy a anotar aquí. Estoy anotando, no está dibujado. Schaffer es este, el que están viendo. Ese está, no estoy equivocado. Ese está bien, el Schaffer. El que no está es este, perdón, es el Schaffer. ¿Cuesta decirme equivocado o no? Yo me equivoco, muchas veces me voy a equivocar y no me cuesta. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque ya tengo mucha experiencia. A los jóvenes, cuando uno es joven, uno le da vergüenza decirme equivocar, ¿no? A nosotros ya cuando tenemos ya añitos ya no nos dice. Y el que dice eso es, el que dice me estoy equivocando, disculpen, eso es un signo de madurez. Cuando uno es maduro ya, dice esas cosas, admite que se está equivocando. El Sherlock, jóvenes, ¿en qué consiste? Se estimula, escúchenme,
no la planta del pie, sino el borde externo del pie. He dicho el borde externo del pie. Hagan de cuenta, por favor, que mi mano es el pie, ¿ya? El pie, miren, el pie. Se estimula el borde externo del pie. No he dicho borde externo de la planta del pie. No he dicho el borde externo de la planta del pie. He dicho el borde externo del pie. Borde externo. Y al estimular, al apretar el borde externo del pie de atrás hacia adelante, se va a presentar el Babinski. El Babinski. Ese es el signo de Shadow. Signo de Shadow. Que también existe. Doctor, ahí abajito hay un reflejo de Rosolimo. Ah, perdón. Sí. Además, en el síndrome piramidal está también presente este clásico de la neurología que se llama el reflejo de Rosolimo. Se percute en la unión metatarsofalángica a nivel de la raíz de los dedos, se percute con un martillito. ¿Cuál es la respuesta? La flexión de los dedos, la flexión de todos los dedos. A esto se conoce con el nombre de reflejo de Rosolino. Reflejo de Rosolino. Digamos, los reflejos cutáneos abdominales en el síndrome piramidal están disminuidos o abolidos. Bueno, como consecuencia de todo lo que hemos hablado, un paciente que tiene un síndrome piramidal adopta una postura. Miren, la postura piramidal clásica. En este lado que está hemipléjico o hemiparético, miren qué ocurre. La extremidad superior se va a ir hacia adentro, es decir, ¿cómo se dice cuando se va hacia adentro? Hacia medial. Aducción. Se aduce hacia medial, se aduce, ¿ya? Se aduce y el brazo y la mano prona. La extremidad superior entonces se ve aducida y pronada. Vean cómo la manito se está pronando. Pronar es dar, supinar es pedir, ¿no es cierto? Está aducida y pronada. ¿Y cómo está la extremidad inferior en este lado paralizado, en esta hemiparesia o hemiplegia? ¿Qué dirían ustedes? Aducido. Está abducida y rotada hacia afuera. Está abducida y rotada hacia afuera. Esa es la postura piramidal, abducida y con rotación de la extremidad inferior hacia afuera. Está abducida. Bien. En este lado hemiparético o hemipléjico, ya saben, entonces en la fase que mejor definen es el síndrome piramidal. Va a existir hipertonía, hiperreflexia y también va a estar presente el Babinski. Ahora, jóvenes, no siempre vamos a observar, muchas veces, no siempre vamos a observar todas estas manifestaciones, no siempre, ¿no? Podemos encontrar solamente una o dos manifestaciones. Por ejemplo, podemos encontrar una hemiparesia y podemos encontrar una hipertonía muscular, ¿ya? Y no podemos encontrar todavía el Babinski. Puede ser una respuesta plantar indiferente. Es decir, en un síndrome piramidal pueden o no estar presentes todas las manifestaciones. Pueden estar presentes una, dos o todas las manifestaciones o todos los componentes del síndrome piramidal, mejor dicho. Bien, ahora está la prueba de fuego para ver si han entendido ustedes la clase anterior y esta clase. Cuando yo les he dicho
Ya. Ya. Cuando yo les he dicho que si hay lesión de la vía piramidal, la manifestación es el síndrome piramidal y hemos dado como ejemplo la hemiparesia. Pero el médico tiene que ser hábil para decir dónde está la lesión de la vía piramidal. Y en la anterior clase hemos dicho que la vía piramidal se puede lesionar en su origen, acá, en la circunvolución frontal ascendente. Visto en un córtex frontal o coronal, aquí está. ¿No es cierto? Ustedes ya saben que es el homúnculo de Penfield. La carita hacia abajo, la mano hacia arriba y la pierna hacia medial. Eso ya lo saben. Ya. Puede estar, la lesión puede estar ubicada a nivel de la corteza cerebral de la circunvolución frontal ascendente. Acá. En el origen de la circunvolución frontal ascendente. Ejemplo, acá puede estar ubicada un tumor o puede estar ubicado un cisticerco. O puede haber reproducido una embolia cerebral a nivel. Si la lesión está en su origen, se llama lesión cortical, corteza cerebral. Pero la lesión puede estar también ¿dónde? ¿Por dónde pasa la vía piramidal? La cápsula interna. Cápsula interna. La lesión capsular. Entonces, capsular. La lesión también puede estar en cualquiera de estos tres segmentos, ya sea el mesencéfalo, ya sea la protuberancia o ya sea el bulbo raquídeo. ¿Cómo llamamos a esto en forma conjunta? Lesión troncal. No, lesión troncal. Pero también la vía piramidal pasa por la médula espinal. Y la lesión puede, ¿qué? Médula. Ejemplo, traumatismo raquimedular, si ya sean cervicales, si ya sean dorsales o lumbares. Bien. Y el médico tiene que ser hábil para decir dónde está la lesión, en qué parte está. Jóvenes, cuando la lesión es cortical, miren qué es lo que pasa. No se afecta toda la corteza cerebral. Sería raro, ¿no es cierto?, encontrar que toda la corteza cerebral se haya afectado. Rarísimo. En principio no se afecta toda la corteza cerebral. Si no, vamos a notar. Si no, aquí está. Se va a afectar, por ejemplo, si hay un tumor cerebral, se va a afectar esto. Hay un tumor o una embolia cerebral que ha producido eso. ¿Cómo creen que va a ser la hemiparesia? Primero, el paciente va a tener una hemiparesia. ¿Ipsi o contralateral? Contralateral. No, ipsilateral. Contralateral. ¿Por qué pues ipsi? ¿No estás viendo el color rojo que es cruzado? Una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. Pero a ver, cualquiera de ustedes, un detallito. ¿Cómo va a ser esa hemiparesia? ¿Se va a afectar por igual los tres segmentos, el facial, el braquial y el crural? Solamente se va a afectar el facial y el braquial. Vean el homúnculo de Penfield, ese monito. La hemiparesia, por lo tanto, va a ser más de la cara y de la extremidad superior. Por vecindad, estito la pierna, se va a afectar porque va a existir un poco de hinchazón, de inflamación acá. Pero mayormente no se va a afectar. Mayormente, ¿qué se va a afectar? La cara y la extremidad superior. Y esto se conoce con el nombre de hemiparesia. ¿Cómo lo llamarían ustedes? Una hemiparesia. ¿Perdón? Incompleta. Desproporcionada. Ya, está bien, incompleta, dice. Correcto, ese es el término que quería escuchar. No se llama incompleta, pero sí podríamos llamarlo así, incompleta. Se llama disarmónica. ¿Ya? Por no decir incompleta, como ha dicho su compañera.
en neurología se llama desproporcionada o disarmónica. Por favor, anoten eso. Desproporcionada o disarmónica. ¿Ya? Cuando la lesión es cortical, entonces tenemos hemiparesias contralaterales desproporcionadas o disarmónicas. Bueno, sigamos. Ocurre que algunas veces, por ejemplo, los derrames cerebrales, las hemorragias intracerebrales, a ver, pongamos un color azul, rojito para que vea. Acá, si hay un derrame cerebral, la hemorragia del derrame cerebral, jóvenes, la localización más frecuente, como vamos a ver mucho más adelante, la localización más frecuente es a nivel de la cápsula interna. ¿Ya? Cuando la lesión de la vía piramidal se ubica a nivel capsular, ¿qué tipo de hemiparesia vamos a tener? ¿Ipsi o contralateral? Creo que es contralateral. Contralateral. Entonces, ¿cómo llamamos a esta? ¿Cómo la vamos a llamar? Ya, contralateral. Pero a diferencia de la lesión cortical, a esta me parece, ¿cómo la hemos llamado? La lesión por lesión cortical. Disarmónica. Disarmónica o desproporcional. Y esta otra lesión, ¿cómo la llaman o cómo se presentará? Armónica. Ordenada. ¿Por qué armónica o también qué se llamará? Proporcional. Proporcional, ¿por qué? Porque va a afectar todo. Porque cuando se lesiona la cápsula interna, ¿qué ocurre? Por la cápsula interna, como están viendo, ya confluyen, se unen todos los axones, todos estos axones, todos estos cablecitos, perdón el término, ya están en un solo manojo. Entonces, la hemiparesia va a ser proporcional. ¿Qué quiere decir? Que se van a afectar por igual que cosa, por igual que... El segmento facial, braquial y crural. Correcto. Los tres segmentos se van a afectar por igual. Y si quieren dar el término, a ver, esa compañera que ha dicho desigual, ¿qué dirías acá? Completo. Igualitaria tendrías que decir, ¿no es cierto? Es decir, desigual, pero no. En neurología se llama armónica o... ¿okay? Desarmónica. Armónica o proporcional. Y esta, la disarmónica, se llama disarmónica o Desproporcional. es proporcional. Perfecto. La lesión más abajo puede ser acá. ¿Y qué es acá? Vamos a pintar el color negro acá. Pero la lesión puede estar también aquí. No sé, también, ¿no? Ahí es, ¿no? Entonces, creo que el color amarillo ponga. La lesión puede estar aquí. También no, amarillo. Puede estar aquí también. O puede estar en el bulbo también. Troncal, ¿están de acuerdo, no? Porque el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo en conjunto se llaman tronco cerebral. Cuando la lesión es troncal, ya sea en el mesencéfalo, en la protuberancia o lo que no está igual, en el bulbo raquídeo, ¿qué tipo de lesión vamos a tener? ¿Qué tipo de hemiparesia? Armónica. Armónico proporcional. A ver. Vamos a tener una hemiparesia, jóvenes, que puede ser armónica
como ustedes dicen, y algunas veces puede ser disarmónica, ¿ya? Ipsi o contralateral. Contralateral. Puede ser, repito, generalmente es armónica, como ustedes han dicho, ¿ya? Pero algunas veces vemos que nos afectan todos los axones de la vía piramidal y entonces la hemiparesia contralateral puede ser disarmónica, ¿ya? Entonces, hemiparesia que generalmente es armónica o disarmónica. Bien. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber que la lesión está en el tronco? Sí, puede ser ya sea armónica o disarmónica. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la lesión está en el tronco cerebral? ¿Por qué afecta a los pares craneales? Porque recuerdan en la anterior clase hemos dicho que en el tronco cerebral es el único lugar donde se encuentran estos puntos azulitos, ¿sí? Esos puntos azulitos. En este lado estamos viendo en el otro lado, pero también hay estos puntos azulitos que los voy a dibujar acá. Hay puntos azulitos que también están presentes en el otro lado. ¿Y esos puntos azulitos qué representan? Son los núcleos de los pares craneales. Son los núcleos de los pares craneales, correcto. Y todos los núcleos de los pares craneales jóvenes son ipsilaterales. Ipsilaterales. Es decir, por ejemplo, el tercer par craneal izquierdo, motor ocular común, va a inervar a los músculos oculomotores del lado izquierdo. Todos los pares craneales son ipsilaterales. Van al mismo lado, excepto el cuarto par craneal, pero que no lo vamos a ver ahora. Como norma aprendan, en principio, que todos los pares craneales son al mismo lado, ipsilaterales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando hay una lesión en el tronco cerebral, por un lado, hay una hemiparesia o una hemiplegia ipsi o contralateral. Contralateral, correcto. Jóvenes, aprendan, ya estamos terminando, faltan unos 5 minutitos nada más. Aprendan porque son detalles prácticos. Vamos a tener una hemiparesia ahí. Creo que mejor. ¿Se puede ver el amarillo ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Una hemiparesia contralateral, que puede ser armónica o disarmónica, ¿no? No me gusta, voy a... negro mejor. Vamos a tener una hemiparesia contralateral. Contralateral. ¿Y qué más vamos a tener? Más qué? Afección ipsilateral de los lugares que están siendo grabados por los pares craneales. Más un par craneal ipsilateral. Más un par ipsilateral. Una hemiparesia contralateral más un par craneal ipsilateral. ¿Ya? Y a esta combinación de una hemiparesia contralateral con un par craneal ipsilateral se conoce con el nombre de síndromes alternos. ¿Han escuchado hablar o no? Síndromes alternos. Síndromes alternos. Oye, no se ha visto. Síndromes alternos. Se llaman síndromes alternos. Síndromes alternos. ¿Por qué? Porque alterna un par craneal ipsilateral
un par craneal ipsilateral con una hemiparesia contralateral. Por eso se llaman síndromes alternos. Síndromes alternos. ¿Y cuáles son los 3 síndromes alternos clásicos de la neurología? El síndrome de Weber es uno de ellos. Los 3 síndromes alternos clásicos, hay muchos, hay como 30 síndromes alternos. Solamente nosotros enseñamos a los estudiantes 3. En el mesencéfalo se presenta el síndrome de Weber. Y en el mesencéfalo, ¿qué núcleo se encuentra? El tercer par. Entonces tenemos un tercer par craneal ipsilateral más una hemiparesia contralateral. ¿Se está entendiendo? Este síndrome consiste en una hemiparesia contralateral y un tercer par craneal ipsilateral. ¿Por qué? El núcleo del tercer par craneal está en el mesencéfalo. Entonces, en el mesencéfalo, ¿qué síndrome alterno tenemos? El síndrome de Weber. Repito, tercer par craneal ipsilateral más una hemiparesia contralateral. El otro lado. ¿Comprendido? Sí. ¿Comprendido, jóvenes? En la protuberancia tenemos los núcleos motores del sexto par y del séptimo par craneal. Sexto y séptimo par craneal. Por lo tanto, vamos a tener un sexto par, comprometido un sexto par y un séptimo par craneal. ¿Ipsi o contralateral? Ipsilateral. ¿Cómo? Ipsilateral. Lateral. Un sexto más un séptimo par craneal ipsilateral. Todos los pares craneales, les he dicho, jóvenes, son ipsilaterales. Entonces, el sexto y el séptimo par craneal que se encuentra en los núcleos, estoy hablando, en la protuberancia, se van a dañar y se van a comprometer en forma ipsilateral. Y si se daña este color rojo, ¿qué pasa? Contralateral. ¿Contralateral qué? Hemiparesia. Parece contralateral. Correcto. Entonces, un sexto par craneal ipsilateral, un sexto y un séptimo par craneal ipsilateral más una hemiparesia contralateral se conocen con el nombre de síndrome de Miller-Gabler. Miller-Gabler se escribe. Miller-Gabler. Y acá abajito no está dibujado ¿qué no está dibujado? El tronco cerebral, aquí abajito, ¿qué faltaría? ¿Por qué? Por aquí. No, pues el bulbo, antes de la médula viene el bulbo. ¿Y qué síndrome alterno tenemos en el bulbo raquídeo? Hay varios pares craneales. Uno de ellos es el 12º par craneal. 12º par craneal. Cuando se afecta el peritogroso mayor, cuando se daña el 12º par craneal, este es ipsilateral. Todos los pares craneales son ipsilaterales. Ipsilateral. Por daño del núcleo del 12º par craneal. Y vamos a tener, por daño de estas fibras rojas vía piramidal, una hemiparesia ¿qué? Contralateral. Contralateral. A todo esto, se conoce con un nombre, con un síndrome, un nombre. ¿Cuál es? Síndrome de Babinski, doctor. Bejerin. Síndrome de Bejerin se escribe. Otro es el Nagiot-Babinski que vamos a ver más adelante. Síndrome de
De Gerine se escribe, síndrome de Gerine. Entonces, jóvenes, aquí tienen ya los 3 síndromes alternos: el Weber, el Miller-Gabler y el de Gerine o de Gerine. ¿Ya? Entonces, jóvenes, cuando hay, ¿cómo puedo saber si la lesión está, vamos recapitulando, si la lesión está en la corteza cerebral, en hemiparesias contralaterales desproporcionadas o disarmónicas? Si la lesión está en la cápsula interna, en hemiparesias contralaterales armónicas o proporcionadas. Si la lesión está en cualquiera de los 3 lugares del tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia o bulbo, vamos a tener los síndromes alternos, ya sea el Weber, ya sea el Miller-Gabler, ya sea el Gerine. ¿De acuerdo o no? Vamos a tener síndromes alternos. Si ustedes ven una hemiparesia y ven comprometido algún par craneal, no lo duden, eso está en el tronco cerebral. Lo único que hay que ver, cuál es el par craneal que está afectado. Pero si ven que hay una parálisis facial, por ejemplo, pero no lo duden, en forma ipsilateral con una hemiparesia contralateral, no lo duden, la lesión está en el tronco cerebral. Si hay un par craneal comprometido y hay una hemiparesia del otro lado, no tengan duda, la lesión está en el tronco cerebral. ¿De acuerdo? Síndromes alternos. Nos va voltando por último, ¿qué es esto? La médula. espinal. La médula espinal. La médula espinal. ¿Y qué pasa cuando hay una lesión en la médula espinal? Es ipsilateral. Eso es lo que vamos a ver ahorita. A ver. No pintemos de color aquí azul para que esté completo el dibujo. Sí, azul. Vamos a dibujar acá la médula espinal. Más o menos, ¿se puede ver o no? Sí, doctor. Y la médula está encerrada. ¿Dónde está la médula? ¿En qué parte? La columna. Conducto medular. Conducto raquídeo. Dentro de las vértebras, el conducto espinal o el conducto raquídeo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es esto? Ya, más o menos. ¿Se entiende, no? Astas anteriores, astas posteriores. ¿Comprendido? Sí, doctor. ¿Qué ocurre, jóvenes, si la lesión está en la médula? ¿Qué tendría que ser? Si hay una lesión aquí, Lateral. tendría que ser una paresia ipsilateral, ¿correcto? Ipsilateral, correcto. Pero, jóvenes, estricto más atiendan. ¿Qué es lo que ocurre más frecuentemente? Ustedes saben que la médula, mírenme, que tiene más o menos el grosor de su dedo índice, más o menos, ¿de acuerdo? Ese grosor tiene, ¿ya? Ese grosor. A ver, tenemos aquí. Grosor del dedo índice. Y la médula está encerrada dentro del canal raquídeo. En este caso voy a dar como ejemplo de color negro la médula espinal. Hemos pintado de color azul, ¿no es cierto? La médula espinal. Hagámoslo de color azul. La médula espinal, ¿se puede entender o no? Este es un corte longitudinal. ¿Ya? Si queremos verlo en un corte axial, lo vemos así. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Un corte axial o transversal. Pues muy bien, estamos viendo la médula en corte axial o transversal. El corte longitudinal es así, corte axial o transversal es así. Y vamos a ver lo que está encerrado dentro del conducto raquídeo, que es mi mano. ¿Ahora se entendió o no? Sí, doctor. Ya. ¿Qué pasa, jóvenes, cuando hay una lesión en la médula? ¿Qué ocurre? Ya sea un trauma raquimedular, golpe, ¿ya? De la columna cervical, ya sea un tumor. El tumor lo voy a... Vean, esto es interesante, es importante.
o el tumor, que lo voy a representar con un color rojo, esto, el tumor. Miren, si hay un tumor dentro de la médula, ¿ya? ¿Qué creen que va a La pasar? va a comprimir toda la... Va a comprimir, va a apretar a la médula espinal de color azul, va a comprimir. Voy a dibujar acá, a ver, de color, ¿qué color? ¿El tumor? Rojo. Rojo, aquí está el tumor. ¿Ustedes creen que se va a comprimir esa partecita solamente de la médula? No, doctor. Todo. ¿O todo esta médula se va a ir a ese lado? Todo se va a desplazar. Toda la médula se va a ir, jóvenes, a este lado. Toda la médula se va a venir a este lado. ¿Ya? Entonces, tanto las astas posteriores como las astas anteriores se van a venir a este lado. Todo esto. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir? Se va a afectar. ¿Cuál de las dos vías piramidales? Ambas. Ambas se van a apretar. Se van a apretar por el tumor, este tumor se va a apretar tanto de este lado, en forma directa, se está apretando este lado, pero también en forma indirecta este otro lado. ¿Se está entendiendo o no? Sí. Sí, doctor. Color rojo, tumor. Rojo, tumor. En forma directa lo va a apretar esta partecita. Pero de ese otro lado también se va a afectar. Se va a apretar contra el canal raquídeo, contra el hueso. En forma directa se va a apretar directo por el tumor. Pero en forma indirecta esto se va a apretar contra el hueso también. Esto. ¿Se está entendiendo o no? Sí, doctor. Pues bien, ¿qué tipo de déficit vamos a tener entonces cuando es una lesión medular? Ya, dependiendo del lugar donde se realiza el examen. ¿Si es cervical? De cuadriplejía. Tetras, cuadriplegias, tetras o cuadriplegias. ¿Y si es dorsal o lumbar? Paraplegia. Por lo tanto, podemos decir que la lesión va a ser bilateral, ya sea tetras, cuadri, que es lo mismo, o ya sea paraparesias o paraplegias. Por lo tanto, decimos que la lesión va a ser bilateral. Estamos hablando en forma global, porque hay lesiones excepcionales, unilaterales, que les voy a explicar más adelante. Pero en forma global les estoy explicando. ¿Entendió? Sí, doctor. Quieren sacarle una foto porque voy a terminar la clase en un minuto. Sáquenle. Ya, puedo, ¿no? ¿Puedo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces podemos concluir diciendo lo siguiente. En cuanto a localización, podemos decir que yo puedo localizar dónde está la lesión de la vía piramidal. Diciendo, si la hemipalegia contralateral es desproporcionada, la lesión es cortical. Si la hemipalegia contralateral es proporcionada o armónica, la lesión está en la cápsula interna. Si se presentan los síndromes alternos, la lesión está en el tronco cerebral. Si la lesión está en la médula, la lesión es bilateral.
Si es cervical, ya sea tetras o cuadriparesias o cuadriplegias, o ya sea si la lesión es dorsal, se van a presentar las famosas paraparesias o paraplegias. Y este es el resumen. Si la lesión es cortical, hemiparesias, ya sabemos, hemiparesias contralaterales desproporcionadas. Si la lesión es capsular, hemiparesias contralaterales proporcionadas o armónicas. Si la lesión es troncal, los síndromes alternos, que están viendo acá, por ejemplo. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos los síndromes alternos. Tenemos un tercer paracraneal ipsilateral con una hemiparesia contralateral, es el síndrome de Weber. Aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Miller-Gabler, una parálisis facial periférica, una parálisis facial periférica ipsilateral y un sexto paracraneal ipsilateral con una hemiparesia contralateral. Es decir, en resumen, si hay un síndrome alterno, la lesión está en el tronco cerebral, ya sea mesencéfalo, protuberancia o bulbo raquídeo. Y si la lesión, ¿dónde? ¿Es dónde? Medular. La médula, el déficit motor es bilateral, ya sean tetras o paras. Bueno, ¿se ha entendido? Espero que hayan entendido, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo chala, todo clarito, ¿no es cierto? ¿Sí? Más clarito no hay. Y si no han entendido hoy día, nunca más. Ya, jóvenes, vayan a descansar. Buenas noches, nos vemos el día martes. Doctor, una pregunta fuera del tema. ¿Levantar mucho peso mientras entrenas puede afectarte a nivel cerebral o no? No, a nivel cerebral, en los jóvenes no pasa nada, a no ser que sean hipertensos. ¿Sí? Son hipertensos y no controlados. Claro que la maniobra de Valsalva, como es el levantar una cosa pesada, te puede desencadenar complicación. Si es hipertenso, puede desencadenar, no controlado, estoy hablando, hemorragias cerebrales que puede producir. ¿Me estás hablando de jóvenes o adultos? De jóvenes, porque cuando levantas peso sientes una especie de estrés o a nivel de lo occipital. Preguntaba si puede, digamos, causar algo a nivel. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, no lo escuché muy bien. ¿Cuánto tiempo pasa de la fase flácida a la espástica? 2 a 4 semanas, les he dicho. 2 a 4 semanas. Muchas gracias, doctor. Generalmente, perdón que te corte, generalmente la fase flácida se lo ve en los casos agudos, por ejemplo en las embolias, ¿ya? En las embolias podemos darnos el lujo de ver 2 semanitas o hasta 4 semanas de esa fase flácida, ¿ya? Porque generalmente el síndrome piramidal se lo ve en los casos, se ve como cuadros crónicos, ¿ya? Por ejemplo como tumores, cisticercos, ¿ya? Entonces, por eso es que les decía, la fase que mejor define el síndrome piramidal es la fase espástica. De la fase flácida a la espástica transcurren 2 a 4 semanas. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? 170 alumnos. Ya saben, yo disimuladamente, ya saben que grabo las clases y disimuladamente también tengo todos registradores. Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido. La próxima clase es el día martes. Nos vemos, tengan buenas noches. Hasta luego.